Después de la muerte de Jesús ocurrieron 5 hechos dignos de mención. En primer lugar, hubo un terremoto, que fue una respuesta de la naturaleza a la muerte de Jesús. La tierra tembló y las rocas se partieron, lo que indica que fue una reacción terrenal significativa a los eventos divinos que tuvieron lugar en la cruz. En segundo lugar, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos del pueblo de Dios que habían dormido en la muerte fueron resucitados. Después de resucitar, salieron de los sepulcros, entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Este incidente es exclusivo del Evangelio de Mateo. Las tumbas estaban talladas en piedra y los terremotos podían dañarlas. La resurrección de los cuerpos fue una acción directa de Dios, lo que implica que Él estuvo detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra sobre una importante falla sísmica, un terremoto no sería un evento inusual, pero la combinación del terremoto y las rocas que llevaron a la apertura de tumbas es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Se cree que pronto ocurrirá otro terremoto, que será testigo de un evento divino más significativo, la resurrección de Jesús. Cuando Mateo escribió sobre estos eventos, enfatizó la victoria sobre la muerte que logró el sacrificio de Jesús en la cruz. En el Nuevo Testamento, a menudo se dice que alguien que ha muerto, pero cuyo destino eterno está seguro, se ha quedado dormido. La resurrección de los cuerpos de estos santos, así como sus apariciones en Jerusalén, es un testimonio sorprendente de la obra de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. Los santos probablemente se refieren a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel seleccionados para presenciar milagrosamente estos eventos. Su aparición ante la gente en Jerusalén es un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo acerca de que Jesús es el primer fruto de los muertos. Según 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23, Cristo resucitó de entre los muertos y se convirtió en el primero en resucitar con un cuerpo inmortal incorruptible. Esto anticipa la resurrección de aquellos que se han quedado dormidos en la muerte. La resurrección de los muertos también viene por un hombre porque la muerte vino por un hombre. Todos serán vivificados en Cristo, así como en Adán, todos mueren. El primero en resucitar con cuerpos inmortales e incorruptibles es Cristo, seguido por los que son Cristo en su venida. La resurrección de estos santos sirve como precursora de la resurrección futura que todos los creyentes anticipan. Mediante el sacrificio de Jesús, se inició una nueva era, una época en la que la muerte misma fue superada. La promesa de vida eterna se cumplió, aunque fue solo después de la resurrección de Jesús que los individuos de estas tumbas se levantaron y dieron a conocer a muchos su presencia en Jerusalén. Las Escrituras no responden si estos santos resucitados murieron de nuevo o ascendieron al cielo con Jesús. La crucifixión de Jesús perturbó incluso a la propia naturaleza. El renombrado predicador Charles Spurgeon comentó que si bien los corazones humanos permanecieron insensibles a los gritos de sufrimiento de Jesús, las mismas rocas se partieron, demostrando más sensibilidad que los corazones de aquellos que Jesús buscaba salvar. Del relato de Mateo se desprende claramente que el terremoto ocurrió cuando Jesús fue crucificado y después de su resurrección, lo que evidencia el inmenso poder de la nueva vida que incluso revivió a algunos individuos justos previamente fallecidos. Esta narración es una de las más peculiares del Evangelio de Mateo, que ofrece pocos detalles adicionales y no encuentra corroboración de otras fuentes. Además, el velo del templo se rasgó en dos, como se registra en Mateo 27, 50-51. Jesús, en voz alta y dolorosa, renunció a su espíritu por su propia voluntad, alineándose con el plan de su Padre. Simultáneamente, el velo del templo, que separaba el espacio sagrado del área más sagrada, se partió de arriba a abajo, lo que significó el fin de la barrera entre Dios y la humanidad. Hechos 6:7 señala que muchos sacerdotes de la iglesia primitiva se adhirieron a la fe, posiblemente influenciados por el profundo significado del velo rasgado, que ilustraba el alcance del logro de Jesús. El conocimiento común sobre el velo rasgado probablemente se derive de relatos bíblicos. Según Hebreos 9:1-9, dentro del templo, un velo separaba el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios en la tierra, del resto del templo.
El pacto inicial describía las prácticas de adoración y el diseño del santuario terrenal, donde una tienda sagrada albergaba tanto el candelero como el pan consagrado en su primera sección, conocida como el lugar santo. Un segundo velo conducía al lugar santísimo. El libro del Éxodo describe este velo como elaborado con hilo azul, púrpura, escarlata y lino fino retorcido. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nos concede, como creyentes en su sacrificio completo, el acceso a este espacio santísimo. Hebreos 10, 19-20 nos asegura que podemos entrar al lugar santísimo con confianza a través del sacrificio de Jesús, que ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo, que simboliza su cuerpo. Este acto refleja el rasgado físico del velo, representando el cuerpo de Jesús siendo rasgado por nosotros. Hebreos ofrece una interpretación detallada del significado detrás del rasgado del velo. Se mantuvo como un recordatorio perpetuo de la separación entre la humanidad y Dios debido al pecado. La ofrenda anual por el pecado, distinta de los sacrificios diarios, subrayaba que el pecado no podía ser verdaderamente expiado únicamente con sacrificios de animales. Con la crucifixión de Jesús, las barreras que previamente separaban a Dios y la humanidad fueron demolidas, permitiéndonos acercarnos a Dios con seguridad y audacia. Hebreos 4, 14-16 nos anima a aferrarnos firmemente a nuestra fe, porque tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que entiende nuestras debilidades, habiendo sido tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, estamos invitados a acercarnos al trono de la gracia con confianza para recibir misericordia y encontrar gracia en tiempos de necesidad. De esta manera, el cuerpo desgarrado de Jesús y el velo rasgado significan nuestra nueva capacidad de acercarnos a Dios con valentía, con Cristo sirviendo como nuestro sumo sacerdote en los reinos celestiales, asegurando el pleno acceso de los creyentes. Cuando Cristo exhaló su último suspiro, la gruesa cortina dentro del templo que dividía sus dos cámaras principales fue misteriosamente rasgada de arriba a abajo por una fuerza invisible. Este evento coincidió con importantes perturbaciones en la naturaleza, lo que sugiere un vínculo profundo entre el mundo físico y su creador. Al mismo tiempo, una oscuridad generalizada cayó sobre la tierra, como se describe en Mateo 27 horas y 45 minutos, que afirma que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó envuelta en oscuridad. Este fenómeno fue profetizado en Amós 8:9, donde se dice, y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Esta oscuridad, que ocurre en el momento más brillante del día, no fue causada por un eclipse ya que ocurrió durante la luna llena, un momento en el que un eclipse es imposible. Esto ilustra que la oscuridad fue un acto divino, reconocido incluso en una era de comprensión astronómica básica. Los registros históricos como los de Flegón también mencionan un terremoto, lo que alinea aún más los relatos seculares con la narrativa bíblica. La oscuridad, en un momento tan crucial, tiene múltiples significados. Tradicionalmente, la oscuridad significa duelo y a menudo se asocia con la muerte de figuras notables, lo que la convierte en un telón de fondo apropiado para la muerte de Cristo, visto como un rey. Esta oscuridad también podría interpretarse como una señal del juicio divino. A raíz de estos acontecimientos, Mateo 27, 52-53 relata que los sepulcros se abrieron y muchos de los santos de Dios que habían muerto resucitaron. Después de su resurrección, fueron a Jerusalén y fueron vistos por muchos, lo que subraya la naturaleza milagrosa del momento. Cuando el centurión y sus hombres, encargados de supervisar la crucifixión de Jesús, presenciaron el terremoto y otros acontecimientos extraordinarios, quedaron impresionados por el terror y el asombro, lo que los llevó a declarar, verdaderamente este era el Hijo de Dios, Mateo 27 horas y 53 minutos. Menos 54. Los centuriones eran soldados de carrera experimentados, que normalmente comandaban alrededor de 100 hombres y se esperaba que ejecutaran crucifixiones de manera eficiente y sin problemas. Sus posiciones de liderazgo se obtuvieron gracias a su valentía e inteligencia demostradas. La escena de la crucifixión fue tan profunda que incluso este endurecido oficial romano reconoció la divinidad e inocencia de Jesús en los cargos en su contra. Darse cuenta de que acababa de facilitar la ejecución de un hombre inocente debió haber despertado emociones complejas en su interior.
Estas no fueron las declaraciones precipitadas de un soldado inexperto, sino los juicios considerados de un líder experimentado acostumbrado a las duras realidades de la muerte y el mando. Sabía de las severas acusaciones de los líderes judíos que habían acusado a Jesús de blasfemia y que Poncio Pilato había sancionado esta ejecución a pesar de estas afirmaciones. A pesar de presenciar muchas crucifixiones, el centurión encontró la ejecución de Jesús profundamente diferente, lo que lo llevó a rechazar la condena prevaleciente y reconocer la divinidad de Jesús. Los acontecimientos que precedieron a la crucifixión y durante ella podrían haber dado forma a su perspectiva. Observó toda la secuencia desde el arresto y el juicio de Jesús hasta su crucifixión, siendo testigo de la injusticia que Jesús enfrentó tanto por parte de sus compatriotas como de los soldados romanos, incluido el propio centurión. La digna respuesta de Jesús a sus perseguidores podría haber sido particularmente sorprendente. El Evangelio de Marcos registra que a pesar de la demanda de la multitud por la crucifixión de Jesús, incitada por los principales sacerdotes que preferían la liberación de Barrabás, Jesús permaneció en silencio. Marcos 15, 11-15. Pilato, aunque interrogó a la multitud sobre los supuestos crímenes de Jesús, finalmente cedió a sus demandas, hizo azotar a Jesús y lo entregó para crucifixión. A lo largo de esta terrible experiencia, Jesús se centró en el perdón en lugar de escapar, como se señala en su súplica: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34-39. Incluso cuando Jesús enfrentó las burlas de los gobernantes, la multitud y los soldados, quienes también le ofrecieron vinagre en burla y apostaron por su ropa, su principal preocupación siguió siendo el perdón de los cómplices de su sufrimiento. Mateo 27, 35-36. Esta escena de juego por sus vestiduras subrayó la profunda disonancia entre su acto de sacrificio y el olvido de quienes lo rodeaban. En última instancia, la comprensión del centurión de la inocencia y divinidad de Jesús no solo estuvo influenciada por las interacciones humanas que observó, sino también por los extraordinarios fenómenos naturales, la respuesta de la creación misma, que acompañaron la crucifixión de Jesús. Esta combinación de respuestas humanas y cósmicas proporcionó evidencia abrumadora que llevó al centurión a declarar a Jesús como el Hijo de Dios. El centurión quedó profundamente afectado por los acontecimientos sin precedentes que presenció durante la crucifixión de Cristo. Observar los dramáticos e inquietantes acontecimientos que rodearon la muerte de Jesús lo dejó a él y a sus soldados profundamente asustados, una experiencia mucho más allá de los temores ordinarios que estaban acostumbrados a manejar. Este momento marcó una transformación fundamental, incluso para un soldado curtido en la batalla, cuando el poder del sacrificio de Cristo en la cruz llegó a su corazón. Un viejo proverbio afirma acertadamente: el suelo siempre está llano al pie de la cruz, destacando el atractivo universal del mensaje de Cristo tanto para los ricos como para los pobres. En la cruz, todos encuentran igualdad de condiciones para arrodillarse y aceptar a Cristo que se sacrificó. Verdaderamente este es el Hijo de Dios, una comprensión que lleva no solo a la creencia sino también a un deseo más profundo de conocer a Cristo más íntimamente. Este encuentro transformador genera un llamado a buscar una relación más profunda con Jesús, quien nos amó lo suficiente como para entregarse por nosotros. El efecto de la crucifixión de Jesús en los soldados, incluido el centurión, despierta curiosidad. La tradición, como se señala en el comentario del púlpito, sugiere que el centurión, llamado Longino, se convirtió en un seguidor comprometido de Cristo, eventualmente predicó el Evangelio y murió como mártir. Si bien esto es meramente una tradición y no está verificado, subraya el profundo impacto que la verdad puede tener en un individuo. La cruz representa no solo un símbolo de sacrificio sino también un poderoso catalizador del cambio. Comenzando su día como oficial romano encargado de llevar a cabo una crucifixión, el centurión lo concluyó reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Esta narrativa subraya la iniciativa que tomó Jesús en la salvación, ofreciendo su vida para que nosotros podamos reclamar la nuestra, satisfaciendo la justicia divina y al mismo tiempo asegurando nuestra redención. Estos acontecimientos, ya sea vistos como mito, teología o hecho histórico, son testimonios profundos de los actos de Dios en la historia humana y encarnan el poder transformador del amor de Cristo. Si estas ideas le resultan esclarecedoras, le invito a suscribirse y unirse a nuestro viaje para ampliar su comprensión y profundizar su fe.
Gracias por su apoyo y que Dios los bendiga.